de los medios de comunicación esta mañana, de los miembros de la mesa directiva, así como también de los diputados, diputadas, senadores, senadoras que hoy nos acompañan, como también a los invitados a este evento. Es obligación de la Cámara de Diputados escuchar todas las voces y todos los puntos de vista. Como usted sabe, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, el sistema político mexicano cuenta con canales para expresar opiniones y hacer propuestas. Las decisiones que se toman son producto de la decisión respetuosa de todas las fuerzas políticas y de la sociedad a quien representan. El respeto a la pluralidad de opiniones ha sido una constante en esta legislatura. El encuentro con usted es una demostración de congruencia. Sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado César Duarte, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Diputadas y diputados, pueblo de México, como hemos venido diciendo y todos sabemos, estamos librando la lucha por la defensa del petróleo en medio de una tremenda crisis económica y de descomposición social. En primer término, es indispensable saber qué nos llevó a esta debacle que afecta todos los órdenes de la vida pública, lo político, lo económico, lo social, lo cultural y desde luego la pérdida de valores morales. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la crisis de México viene de tiempo atrás, pero se ha profundizado desde el inicio de la década de los 80, cuando un grupo de potentados, sintiéndose dueños del mundo, ordenó a sus técnicos y a sus políticos diseñar y aplicar un modelo que les permitiera apoderarse por completo de los estados nacionales, de los recursos naturales y de los bienes de la inmensa mayoría de los seres humanos. Para ello, los ideólogos de la derecha inventaron una serie de recetas y recomendaciones que machaconamente, con el apoyo de los medios de comunicación, fueron imponiendo en la mente de millones de personas para tratar de justificar su política de pillaje. Así divulgaron y convirtieron en dogma criterios como el de la dictadura del mercado. Llegaron a proclamar el fin de la historia, la desregulación por completo de la economía y del sistema financiero. Hicieron de las privatizaciones la panacea, la utilización del Estado solo para proteger y rescatar a las minorías privilegiadas y la contención salarial y la cancelación de la seguridad social. También postulaban y siguen sosteniendo que el nacionalismo económico es una expresión retrógrada que debía desaparecer, que la soberanía nacional es un concepto caduco que estaba superado y en vías de disolución, que los potentados y los tecnócratas no son corruptos, que el capital internacional es la solución, que debía predominar lo económico sobre lo político y sobre lo social, que debían bajarse los impuestos
a los de arriba y cobrar más a los de abajo. Que el Estado abandonara su responsabilidad social y que automáticamente, si le iba bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo. Que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza en sí misma fuese permeable o contagiosa. Con todos estos llamados paradigmas, entre comillas, que no son más que una retacería de mentiras sin fundamento técnico ni científico, los varones del dinero y sus ideólogos llegaron a imponer el orden del día, la agenda, las llamadas reformas estructurales, los marcos legales y las políticas de los gobiernos, haciendo a un lado o sometiendo a los poderes públicos nacionales e internacionales. En el caso de México, estas políticas fueron secundadas y llevadas a la práctica por un grupo de traficantes de influencias, especuladores, banqueros y políticos corruptos. Aquí, en nuestro país, no solo se adoptaron todos estos dogmas de manera ortodoxa, sino que se utilizaron como parapeto para llevar a cabo el peor saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación que haya registrado en toda la historia nuestro país. A esta política de pillaje se debe la actual tragedia nacional. El saldo ha sido devastador. Hoy México es un país en ruinas, cuyo extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia. Ya no hay movilidad social y ahora para salir adelante solo han dejado el camino de la migración. Millones de familias están padeciendo por la falta de empleo o porque sus ingresos no les alcanzan ni siquiera para lo más indispensable. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro, pues son rechazados en las universidades públicas y no tienen para pagar las cuotas de las universidades privadas. Tampoco tienen trabajo, por lo que se les orilla a migrar o a tomar el camino de las conductas antisociales. Muchos mexicanos viven hacinados, enfermos y sin seguridad social. Las colonias exclusivas donde viven los potentados, los centros turísticos, las plazas comerciales y un corto etcétera no son más que islotes en un océano de marginación y pobreza. Y desde luego los responsables de toda esta infamia tienen nombre y apellido. Por ejemplo, tengo pruebas que he entregado ya a los medios de comunicación de cómo el principal asesor de Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya y Claudio X González, también salinista y actual presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, están asociados en una empresa que le vende energía a la Comisión Federal de Electricidad y mantienen contratos con Pemex, Gas y Petroquímica Básica. Imagínense cuánta inmoralidad hay en todo esto. Si en el gobierno de Salinas se hizo la reforma para privatizar la industria eléctrica y ahora el que era jefe de su oficina y su principal asesor es empresario del sector energético. Y esta es la situación de Muriño, de Calderón, de César Nava, de Gastón Azcárraga, de Roberto Hernández, de José Luis Barraza, de los hijos de la señora Marta Sagún, esposa de Vicente Fox, y de muchos otros más. Este es el mal, para hablar con toda claridad, que más afecta y atormenta a la nación.